Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado a Arturo Rivadeneira, director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey y CEO fundador de Fan Business, firma consultora especializada en dirección y gobernanza de empresas familiares. Cuenta con una sólida formación internacional. Es máster en Dirección de Empresas Familiares por la Universidad de Salamanca, España, y posee certificaciones otorgadas por el Family Firm Institute de Boston, Estados Unidos. Hablaremos con él justamente sobre este tema de las empresas familiares. Antes de comenzar, sí que quería hacer dos comentarios que no tienen que ver con el tema de la conversación de hoy. Uno es sobre un titular del Universo donde ya se anuncia casos de la influenza AH3N2 en la región. Ya hay un caso decretado o descubierto en el Ecuador. Hay campañas del Ministerio de Salud sobre la vacunación de la influenza, que según mis médicos amigos es altamente recomendable, especialmente a las personas de alto riesgo, así que vale la pena que si tienen la oportunidad se vacunen. Yo tengo un amigo en los Estados Unidos que él y su esposa cayeron con esta y es una super gripe con con unos síntomas bastante fuertes. Ahora sí, Arturo, hablemos sobre lo que nos compete el día de hoy, que es el tema de las empresas familiares, un mundo que a mí me apasiona porque creo que hay países como Ecuador y en general América Latina, inclusive países europeos como de donde vienen parte de mis ancestros, Italia, que tienen altos componentes de empresas familiares y en algunos casos de empresas de muy alto nivel, empresas tecnológicas que han sido fundadas por una familia y que sigue habiendo generación tras generación este manejo de una empresa. Y digo que esto es algo positivo porque a diferencia del mundo corporativo, donde realmente pues no hay este espíritu de propiedad, digamos, de lo que te puede dar una familia, las familias se manejan de una forma, tiene el lado bueno y el lado malo. El lado bueno de esta independencia, esta solidez, inclusive de agilidad con que pueden tomar decisiones. El lado malo, que es lo que ya hablaríamos contigo, es de que a veces el cambio generacional es complicado. Y en esa línea yo quisiera que tú nos cuentes un poco cuáles son los principales pecados, los principales problemas que tú en tu experiencia revisando tanto por el lado académico como por el lado de los clientes de la firma consultora de ustedes encuentran. Bueno, muchas gracias Giovanni por esta invitación. Una vez más, estoy muy contento. Sé que tienes un ADN de empresas de estructura familiar. Obviamente la idea también del mundo de empresas familiares no solamente hablar de las cosas de los pecados, pero obviamente a nivel del mundo de las familias empresarias tienen sus lados buenos y lados malos. A propósito de hablar de los diferentes retos, y en este caso la idea es entender un poquito los obstáculos que debemos de evitar para no caer en esa tasa de mortandad como las estadísticas lo revelan. Fundamentalmente es uno de los primeros, diría, la dinámica de evitar tener diferentes roles que al final de cuentas pueden provocar muchas confusiones, inclusive en la parte de la dirección. A veces nosotros los familiares, por diversos temas de multitask, podemos estar cayendo en una situación de que confundimos el rol de ser familiar con el rol de accionistas, con el rol también de colaborador o el rol de la junta directiva. Entonces, uno de los primeros pecados que quisiera mencionarte de una forma concreta significaría, número uno, la parte de evitar confusiones de los roles, ¿no? Sobre todo el familiarismo. El punto número dos, diría, también es un tema bastante crítico, la toma de decisión. En algunas ocasiones más pesa el tema emocional que la parte racional. Y tenemos que ser muy cautos para tomar buenas decisiones, sobre todo a nivel de largo plazo, ¿no? Cuando tú hablas de confusión de roles, quisiera profundizar en eso, porque, por ejemplo, yo te comentaba antes de empezar el programa que hay confusión en general sobre lo que es el rol de un directorio. Sí. En el caso de compañías grandes, inclusive hay una asamblea, abajo está un directorio y abajo del directorio pues está la parte ejecutiva, que puede haber un gerente general o un presidente ejecutivo y abajo de eso pues toda una estructura ya ejecutiva que como su nombre lo dice son los que manejan el negocio. Y hay ciertos temas básicos que a veces no se entienden porque el directorio no está para ejecutar, está para, como su nombre lo dice, para controlar y dirigir. Y esos roles básicos me parece que a veces no se entienden y se confunden. Sí. Evidentemente, nosotros a nivel de las gobernanzas que estás comentando, siempre hay la necesidad de tener claridad porque en algunas ocasiones hemos visto juntas directivas
que es involucrar mucho al micromanagement y obviamente provoca una intromisión bastante excesiva, sobre todo a la alta dirección. Eso es lo que no debería de ocurrir tampoco en teoría, pero en algunas ocasiones hay familias que lo están llevando de esa forma muy empírica, muy natural, pero tratemos en lo posible de corregir esos detalles, ¿no? Por otro lado, también a nivel de las situaciones de los pecados capitales, por llamarlo de esa manera, a nivel del mundo de las empresas familiares, es el abuso de los recursos. En algunas ocasiones los hijos, o sobre todo la next gen, como le llamamos, suele ocurrir que despilfarran los recursos económicos a nivel de las tarjetas de crédito corporativas, como para comprar temas y darse los placeres necesarios. Y eso es lo que en algunas ocasiones también provocando este tema de evitar la dinámica del mal manejo de los recursos puede entrar inclusive, si no se lo sabe corregir bien, en desfalco. Que ahí volvemos al tema de los roles, ¿no? Porque la empresa debe ser manejada profesionalmente y no es caja chica de tu necesidad, no es la caja chica de la familia. Exactamente. O sea, tú tienes que tener tu sueldo como cualquier ejecutivo y a partir de tu sueldo hacer tus gastos, pero no puedes ir a retirar de la caja de la compañía como que si fuera la caja chica de tu casa. Sí, está ocurriendo bastante este tipo de confusiones de la administración de los recursos, sobre todo porque no existe mucha claridad la parte de los beneficios, bonos, incentivos y subsidios. Por ejemplo, hemos visto situaciones donde hay unos hijos que no están trabajando activamente en la compañía, pero están recibiendo un recurso económico de la compañía por cualquier motivo. Sin embargo, sí es muy importante ir levantando la conceptualización de por qué yo te estoy dando ese recurso económico y bajo qué circunstancias la compañía lo recibe. En algún momento por networking, por abrir diferentes oportunidades de negocio a nivel nacional, internacional, etcétera. Y eso es lo que al final parte de la dinámica de subsanar todo esto, es saber poner los puntos sobre la I. Claro, pero inclusive hay una forma ordenada de sacarle de alguna forma dinero a algún miembro de la familia que no opera en la empresa. Sí. Y hay una forma desordenada que es que alguno ande sacando, digamos, sin tener aprobación o sin que esté siendo parte de un presupuesto. Es decir, yo puedo decir en mi presupuesto y mi flujo de caja voy a designar $1,000 para Juan, $1,000 para María mensuales y yo veo que sí lo aguanta el flujo y ya la empresa lo paga. Sí. Pero otra cosa es que de repente no hay flujo y resulta que uno retiró porque se compró un pasaje, porque se compró un carro, o sea, tienes que manejarse esto como un tema ordenado, profesional, con presupuesto, con planificación, etcétera. Sí, sobre todo una dinámica mucho de las familias empresarias a vísperas de diciembre es tratar de reflexionar cuáles han sido esos errores que tenemos que evitar que vuelvan a ocurrir en la línea del tiempo, sobre todo dentro de la planificación estratégica familiar. A veces se da el caso de que por ser muy empíricos a nivel de emprendimiento familiar, sabemos que estamos siendo desordenados, pero es muy importante poner una claridad de un norte, como para decir, hasta aquí, hasta este año, vamos a evitar este desorden, ¿no? Sobre todo porque sí ha habido casos donde más allá que sacan recursos económicos como para reinvertir en temas muy operativos que no lo vimos en el radar a nivel del presupuesto de la empresa, hay una línea muy indisciplinada de hijos o hijas en general que empiezan a utilizar los recursos como para ya sus placeres propios. Y eso está mal. Al final de cuentas estamos sacando los recursos de la compañía y es algo donde muchas familias dependen hoy en día, ¿no? Claro, porque además dependiendo de cuánto ha crecido la empresa, pero digamos que la empresa fue fundada por el fundador inicial que tuvo esta visión de la empresa y la empresa creció y le dio un modo de vida, digamos, de buen nivel a esta familia fundadora. Pero de repente, digamos que tiene 4 hijos y sus hijos tienen a su vez nietos o hijos que son nietos del fundador. Por más grande que sea el negocio, no es lo mismo alimentar una familia que alimentar 12 familias. Sí. Entonces, si tú pretendes que todos vivan y no crece el negocio en el mismo ritmo o no se abren otros capítulos de negocio que pueden alimentar a la familia, evidentemente tú le vas sacando la leche a la vaca y la dejas nutrida, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Giovanni. Eso no debería ocurrir, pero ocurre a menudo, ¿no? Sí. Y ahora, y tú hablabas un poco del tema de una estrategia de sucesión. Y ahí te hago una pregunta porque a veces el fundador, en el anhelo de que sus hijos adquieran el negocio o manejen el negocio, de repente no se da cuenta que hay algunos que simplemente no desean, porque es natural que algunos puedan querer y otros que no puedan querer, y otros no tienen el espíritu, digamos, o no tienen la vocación, aunque quieran,
no sirven, por decirlo, porque unos sirven para una cosa, otros para otro. De repente uno tiene vocación de artista, otro tiene vocación de músico, tiene vocación de científico y no digamos, de hombres de negocio. Entonces, pero hay cierta tendencia, me parece a mí, a querer que todos los pollitos, digamos, vayan al mismo lugar y de repente le acabas haciendo un mal a la empresa. Ocurre a menudo. Lo que tenemos que ser muy cautos a la hora de elegir el próximo sucesor o sucesora es tener la capacidad de manejar cuáles vienen a ser los requerimientos para ser un próximo sucesor de un negocio familiar. Y no es solamente un tema de competencias, también es un tema de vocación, también es una seria acumulación de los logros que ha destacado a lo largo de la línea del tiempo. Además de eso, también hay que destacar de que las personas que no están generando valor añadido en la organización pueden reubicarse o pueden estar viendo la manera de cómo empujan no solamente a nivel de la parte interna de la compañía, sino abriendo frentes desde la parte de un crecimiento de una estrategia de diversificación. Pero en este caso lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir hoy en día, básicamente es que al ver que hay familias muy pocas en integrantes, núcleo familiar me refiero, papá, mamá, hijos, la siguiente generación ya no estamos hablando de 6, 7, 10 hermanos como lo había antes. Ahora estamos hablando de solamente 2 hijos y pues por la ley del descarte posiblemente pueden estar manejando cabezas visibles ellos. Pero al final de cuentas lo que va a ocurrir es que tenemos que prepararnos para recibir gerencias generales no familiares con el propósito de entrar en un, se puede decir, interim manager, como lo comenta a nivel internacional, que es un proceso de transición que luego de un proceso o sea, no descartar que pudiera haber, que una mejor opción pudiera ser que haya un manager profesional, o sea, un administrador o un gerente general profesional que no sea de la familia, de repente es una mejor opción a forzar a que sea alguien de la familia. Estamos evangelizando mucho esa parte porque estamos conscientes de la línea de edad de los fundadores y la brecha generacional de la siguiente. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, fundadores que tienen 60 años y de repente hijos que tienen 20 años. Ya no es la brecha de 20 años. Entonces eso es lo que va a provocar que al final de cuentas, ni bien emprendamos un negocio familiar, podamos estar preparando la compañía como para recibir indistintamente sucesores familiares o no familiares. Ya no es obligatorio mantener un liderazgo, se puede decir a fuerza a nivel de la familia, ¿Qué ¿no? tan sano es que la siguiente generación uno primero lo capacite con el hecho de que se vaya a trabajar afuera, digamos, alguna empresa externa, y que luego si quiere regrese versus que solo se mantenga dentro? Dentro de algunas prácticas de empresas de estructura familiar hay recomendaciones de ese índole. No es una ley a fuerza de que funciona perfectamente, cada caso es muy puntual. A veces con el propósito inclusive de estudiar fuera del país o de repente también trabajar 2 años en una compañía multinacional, por ejemplo, existen las probabilidades de que puedan llegar a tener mayor experiencia, pero al final de cuentas también puede existir las probabilidades de que se quede en otro lugar que aparentemente para esa persona representa mejor que su propia empresa familiar. Sin embargo, el punto es que indistintamente esa variable tenemos que buscar un plan de desarrollo más integral, porque hoy en día ya no es solamente un tema de una línea de preparación de 10 años, ahora ya está haciéndose, se puede decir, un poquito más de reflexión, la forma como empezamos a, desde una edad temprana, trabajar mucho en esos planes de formación, o también se los llama como planes de la Next Gen. Ahora, digamos que las personas que no quieren o no van a estar metidos en la parte operativa del negocio, ¿es recomendable que estén todos en un directorio o puede haber un órgano aparte que es como un consejo de familia que tiene otra responsabilidad? ¿Cómo funciona eso? Bueno, el órgano de gobierno que es el Consejo de Familia, como lo comentas, o el Consejo Familiar, es un órgano de gobierno que prácticamente representa los intereses también de la familia en torno a nivel de la empresa y el patrimonio. El Consejo de Familia busca tocar temas muy, muy familiares, muy íntimos, con el propósito también de alinear al sistema de la familia y evitar esas confusiones de roles. Las personas que no están involucradas o no tienen el capability o la experiencia para tener una silla en la junta directiva o en el directorio, básicamente pueden estar viendo la forma de cómo estar de repente un comité de la Next Gen, un comité de jóvenes, como para indagar un poquito más el espíritu emprendedor, también desde el Consejo de Familia, como para tener más lineamientos desde la parte de la rama familiar, protocolo, código de honor familiar, inclusive también temas de manuales de crisis, que en caso de fallecimiento, secuestro, como puede ocurrir hoy en día. Entonces, al final de cuentas, no es algo de que porque eres mi hijo te voy a dar una silla, obviamente a nivel del Consejo de Administración, como lo llaman en otros países, o de repente en el directorio, como lo llaman también aquí en Ecuador. Hablemos un poco de esos temas que he mencionado,
mencionado, por ejemplo, el tema del protocolo familiar, ¿en qué consiste y cómo se debería de, cuáles un poco son los pasos para poder llegar a eso? Bueno, el protocolo de familia es un documento importante que la familia se adhiere de una forma donde va alimentando una serie de acuerdos de una manera voluntaria, con el propósito de buscar ese orden y esa disciplina sobre los integrantes de la familia a nivel actuales y los futuros propietarios. Y el protocolo de familia viene a ser un documento más o menos hoy en día, pueden ser de 30 páginas aprox, a veces hasta 45 páginas, donde establecen los lineamientos de cómo voy a ser el próximo sucesor, cuáles van a ser situaciones donde sean las reglas de parte de la familia hacia la empresa, también temas de gestión de conflicto, también sucesión de la propiedad, cómo vamos a regularizar en un momento dado que exista una situación bastante complicada, inclusive también las reglas de compra-venta de las acciones. Entonces, las empresas de estructura familiar, por default, en teoría, deberían llegar a tener mucho este documento porque ayuda de una forma muy preventiva a alinear mucho a la familia y evitar que en algunas ocasiones se vea bastante un territorio hostil que puede darse, sobre todo en algunas familias. Eso que mencionabas del manual de crisis, me parece, no había pensado en eso, pero oportuno, porque puede el fundador morirse antes del tiempo estimado, digamos, Sí. porque de repente la persona dice está joven todavía, pero nadie está libre pues de un incidente, de un accidente o de una crisis de salud que lo lleva a morir más temprano que lo que uno pensaba, o lamentablemente en la realidad cruda que vive el mundo ahora y el Ecuador ni se diga, alguna crisis tipo un secuestro. Entonces, Sí. como que estén delineados los pasos y se da el uno o el otro. Sí. El manual de crisis es un documento que ha tomado su relevancia desde la dinámica más allá tradicional del mundo de las empresas, enfocado al tema de empresas familiares, situaciones eventuales que pueden provocar una necesidad de un impacto bastante crítico y obviamente una crisis. El manual de crisis además contempla una serie de lineamientos. En algunas ocasiones los fundadores suelen descansar solamente una planificación testamentaria o una estructura de fideicomiso o trust, pero al final el manual de crisis desemboca una serie de lineamientos que ayudan un poquito más a mitigar ese nivel de riesgo, como por ejemplo el tema de qué pasaría si ya se fallecer o lo secuestran o hay un cambio emergente o crítico sobre el cambio de la gerencia general, un fallecimiento del fundador, cuáles van a ser las líneas de acción, las líneas de comunicación o vocería, inclusive también qué va a pasar con las visitas a las instituciones financieras, clientes AAA positivo, qué va a pasar con el escritorio, muchas cosas que son un poquito más, se puede decir, sensibles, pero en estos momentos, tras el fallecimiento, por ejemplo, en este caso de un fundador, puede provocar mucha distracción de parte de la familia para entender temas del proceso de luto y al final de cuentas perdemos tiempo de calidad a nivel de la operación o de la alta dirección. Entonces tenemos que ser muy cautos con el propósito de que si llega a ocurrir una serie de estos eventos, pues tener esa capacidad de respuesta como para que la compañía pueda tener su proceso de continuidad. Porque ahí, sobre todo como tú dices, en un momento de esta emergencia, de un luto o de un secuestro, hay sentimientos a flor de piel que de repente no te permiten pensar con la mente clara. Sí. Pero si tienes esta hoja de ruta y además personas externas a la familia involucradas en esta transición, que no están involucrados en el tema de luto y que tienen la cabeza más fría y que están listos, digamos, para ser llamados en el momento de la crisis, las cosas podrían funcionar mucho mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive también es muy importante, sobre todo a vísperas de una planeación estratégica familiar, cómo vamos a trabajar con esos detalles. En algunas ocasiones también no solamente puede ser un fallecimiento de un fundador, un fallecimiento también del presidente del directorio, o de repente un secuestro, o en algunas ocasiones pues puede ser inclusive un problema legal de una difamación a lo que ocurra en redes sociales, que también desde la parte del ecosistema de la familia, al ser un ente catalizador de confianza, también tenemos que cuidar mucho, sobre todo porque hay familias que utilizan en el buen sentido su activo intangible, que es su apellido, por llamarlo de esa forma, como para generar se puede decir, una confianza hacia los grupos de intereses. Bueno, tú has dicho algo interesante porque cuando hablaste de la crisis yo pensé pues en el tema de fallecimiento, en el tema de un secuestro, de una muerte abrupta, pero también puede haber una crisis producto de un tema legal, ¿no? De una demanda o de un miembro de la familia involucrado en un acto doloso donde puede perjudicar al resto de la familia y hay que ver cómo se blinda el resto de la familia de la oveja negra. Exactamente. Digamos. Inclusive también ha habido casos donde más allá de un secuestro que para nosotros puede ser una crisis, hay familias que pueden decir el fallecimiento del fundador no es una crisis, simplemente es un evento
fortuito, pero para ellos no lo ven como crisis. Y se abre el debate como para desplegar líneas se puede decir, de acción o iniciativas como para ver la manera de cómo provocamos que la compañía genere un camino incierto y sobre todo que los colaboradores puedan estar sintiéndose que están seguros a través de esos momentos, ¿no? Hay que ser muy cautos en esa dinámica. Hoy por hoy el ecosistema de las familias empresarias es muy sensible. Inclusive, por un lado, ¿qué pasaría si en un momento dado tus hijos están en un video viral y de repente tú eres un empresario? ¿Cuáles son las líneas de acción? ¿Cómo te afectan a una relación posiblemente que además indirecta? también debe estar en los acuerdos familiares. Exactamente. Porque, digamos, en las familias hay ovejas blancas y ovejas negras y de repente pues las cosas no están claras, pero si están claras en el documento y están advertidos de las consecuencias, entonces si alguien se va por el lado oscuro, que quede claro cuáles son las reglas de la familia, ¿no? Sí, sí. Es parte de poner disciplina. Ahora, todo esto que tú me estás mencionando y toda esta planificación toma tiempo y tiene costos, y la gente que nos escucha dirá, bueno, yo tengo una empresa familiar, algunos atenderán unas pequeñas, unas medianas, unas grandes. Mi pregunta es si todo esto que hablamos solo es para las grandes o en la debida dimensión podría adaptarse también esto a medianas y pequeñas. En definitiva, pues la idea es que también se pueda, más allá del tamaño de una organización, siendo de empresa de estructura familiar, es necesario atender estas herramientas con el propósito de implementar y que puedan llegar a tener un sueño de la continuidad de su legado familiar. Claro, me imagino que habrán modalidades un poquito menos sofisticadas para las más pequeñas y más sofisticadas para las más grandes, pero en su debido tamaño debería hacerse más o menos lo mismo. Exactamente, sobre todo por la línea del alcance del proyecto y además de eso, un poquito, Giovanni, te la devuelvo, más que todo redefiniendo el análisis, más que el tamaño, es también estar consciente de que si estamos hablando de un proceso de un acompañamiento, de una institucionalización, de una empresa familiar o de la implementación de las mejores prácticas de empresa familiar, no es lo mismo bajar un proceso integral de 2 generaciones a 5 generaciones. Entonces cambia mucho más la dinámica porque ahí se vuelve bastante complejo, bastante retador, porque hay más integrantes de la familia, en teoría. Ahora, siguiendo con los pasos prácticos, generalmente, bueno, y tú tienes una empresa consultora que se dedica a esto, evidentemente, digamos, interés de ustedes que las empresas lo hagan, pero normalmente lo mejor es tener un acompañamiento de alguien independiente externo, o lo podría hacer buscando la receta a alguien internamente en la empresa. Bueno, yo no conozco hasta el momento un doctor que se haya operado por su propia cuenta. Siempre va a haber alguien como para alcanzar ese camino del éxito. Vamos a depender de alguien más talentoso, con mayor experiencia técnica. Y con horas de vuelo en ese sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además de eso, más allá de que se vea que es tan necesario un tema de un consultor, es la necesidad de manejar un rol imparcial, un rol que pueda articular mucho la línea de comunicación a nivel como facilitador de esa línea, porque si no, en algunas ocasiones hay familias que no se ponen de acuerdo, y es lo que tenemos que ser muy cautos. Al final, uno tiene que pagar un precio, más allá del tema del tiempo, es un tema de ser... Si eso te resulta y has podido alcanzar ese objetivo de la implementación del protocolo, adelante. No es necesario en la vida, pero sí es oportuno tener siempre el apoyo de una tercera persona. Y allí, ¿qué tan oneroso puede ser el proceso? Porque evidentemente, como decíamos, puede haber diferentes tarifas para diferentes tamaños, pero más o menos, ¿cuánto puede durar el proceso y cuánto puede costar? Bueno, a nivel de precios de mercado te podría decir que depende mucho, no quiero decir un valor exactamente, más aún comprometiendo el alcance. En muchas ocasiones, a veces el tema del tiempo se influye. Una línea tradicional de tiempo de proyecto de consultoría prox de 1 año, con el propósito de implementar protocolo, código de honor familiar, manual de crisis, el tema de la gobernanza, inclusive también temas de planeación estratégica familiar, puede depender más o menos de $20,000 o aproximadamente $60,000. Pero más allá del precio, digo una vez más, y enfatizo, depende mucho de los pain del proyecto y depende mucho de la voluntad. Hay casos que en algunas ocasiones las familias aceleran el propósito, como porque ocurrió de que mi papá, ejemplo, tiene cáncer y necesitamos lo que no hemos hecho a lo largo de un proyecto de 10 años, lo tenemos que hacer en 6 meses. Y hay situaciones que van cambiando en esa parte. Sin embargo, más allá el tema del valor de la inversión, es el retorno.
si no sabes a qué proceso te vas a adherir con el propósito de tener ese ordenamiento y trabajar en buenas bases, es mejor que no lo hagas, porque al final de cuentas hay familias que pueden llegar a tener buenas herramientas, pero no tienen la disciplina de acostumbrarse a esas herramientas. Ustedes como consultores o empresas que hacen lo mismo que ustedes, yo diría que tienen que tener varios atributos, ¿no? Uno de esos, hay un tema de confianza, donde tienen que tener la buena fama y la buena reputación del silencio, porque ahí se van a discutir temas muy íntimos de la familia, no solamente en lo económico, sino en lo personal. Y segundo, de alguna forma, crear una química con la familia y un espíritu, digamos, de aceptación para que los miembros, pues ustedes sean aceptados por los miembros, porque si no confían en ustedes o no se sienten cómodos con ustedes, el proceso no va a funcionar. Sí, se vuelve un escenario más holístico. En este caso, aunque exista el nexo principal con el fundador o alguien de la segunda generación, creo que debe haber esta habilidad de ser muy imparcial y también tener esa escucha activa de todos los integrantes de la familia, porque se vuelve una persona que va a ayudar mucho al sistema de la familia, no es solamente a uno. Pero también estamos claros de que si en algunas ocasiones ese integrante de la familia es una persona indisciplinada, es una persona que está abusando de los recursos, es una persona que no va a trabajar, una persona que está haciendo daño a la compañía, pues deberíamos representar los intereses también de la mayoría en teoría, pero también no dejando de claro la importancia de poder ayudar en todo sentido a través de mentorías, a través de sesiones individuales con este integrante familiar, ¿no? Y se vuelve un reto dirigir un proyecto de este índole, porque más allá de la confidencialidad, Giovanni, es también tener la sensibilidad de cómo puedo impactar a esta familia como para que pueda ya realmente a alcanzar sus compromisos, sobre todo a largo plazo, ¿no? Es triste cuando tú contratas a un psicólogo y no quieres ir. Es triste cuando va. Pero eso no has quitado digamos, la palabra a la boca, porque ustedes tienen que tener, en parte, ser psicólogos con la familia, ¿no? Diría un poquito de todo. No solamente de psicólogo, un tema también de habilidad de negociación, un tema en el buen sentido y con mucho respeto de sacerdote empresarial, por llamarlo de esa forma. Lo digo siempre con mucho respeto. Sin embargo, debe tener ese tacto como para, obviamente, ganarse en buena fe a nivel de la familia y poder llevarla a buen puerto, sobre todo los objetivos que quieren trazarlos. Bueno, vamos a ir a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Arturo Rivadeneira, director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey y CEO fundador de la empresa Fam Business, una empresa consultora orientada hacia la dirección de empresas familiares y la asesoría hacia la sucesión de empresas familiares. Hay algunas preguntas que saltan de lo que hemos conversado en la primera parte. Hay distintos estilos de liderazgo, pero evidentemente cuando hablamos de una empresa que ha sido fundada por un determinado fundador, normalmente, por lo menos en lo que yo he visto aquí, son formas de liderazgo fuerte, ¿no? Un poco a la antigua, donde yo soy el que mando, yo tomo las decisiones, se hace lo que yo digo. Pero en el mundo actual, las cosas ya los estilos de liderazgo parece que han cambiado o deben cambiar. Entonces ya no es cuestión de que yo soy como el capataz que doy las órdenes y todo el mundo obedece, sino que hay otros estilos de liderazgo. Cuéntanos sobre tu experiencia al respecto. Giovanni, cuando nosotros usualmente emprendemos un negocio familiar, pues la capacidad de respuesta de las decisiones o el estilo de liderazgo se puede llegar hacia un territorio más autoritario. Sin embargo, pareciera que estás ya un poquito transformando mucho esos estilos de liderazgo. Ya ahora hemos visto mucho más otros estilos de liderazgo que para bien o para mal, uno no es mejor que el otro, pero también es situacional. Dependieron mucho del tipo de compañía, dependieron mucho también la línea del tiempo y sobre todo de la evolución de la empresa familiar. Hay estilos de liderazgo, sobre todo, más que todo desde el enfoque más humanista,
¿okay? Desde el enfoque también transformacional, situacional, estilos de liderazgo desde el enfoque afiliativo. Me preocupo mucho más por las personas que no tanto por los resultados. Los resultados son consecuencia de de que el colaborador o que todos los integrantes de la compañía esté motivado, viene por añadidura, por default, esa dinámica, pero al final de cuentas, en algunas ocasiones hemos visto de que hay casos desde la dinámica de liderazgos autoritarios que funcionan perfectamente bien, están arrojando números positivos, pero el territorio a veces se vuelve muy, muy hostil y a veces hay hijos que responden ya de una forma diferente a ese estilo de liderazgo. A otros hay estilos de liderazgo que son muy, se puede decir, muy tradicionales, pero tienen con mucha fuerza el enfoque más humanista. El tema también trabaja mucho en el ser, en el lado más humano de la organización, el lado más afiliativo. Trabaja mucho y se conecta mucho con la filosofía, la cultura, los valores, y eso se vuelve parte del buque insignia, sobre todo del legado a nivel de la familia empresaria. Claro, porque también hay hoy en día una visión más de un liderazgo inspirador, ¿no? De un liderazgo visionario, donde yo marco la ruta, digamos, de una visión, contagio a los demás de esa visión y hago que me sigan, no porque les doy palo, por decirlo en sentido figurado, sino porque están inspirados por este liderazgo y contagiados por este liderazgo. Eso, digamos, ahí hay una parte, digamos, innata de personas que tienen esa característica y otros que se van formando. ¿Cuál es cuál? Bueno, hemos visto situaciones donde desemboca un liderazgo transformacional y al final lo que vemos es que ocurre que ellos quieren aportar un cambio y hacer la organización más viva, más ágil, dependiendo mucho de lo que ha dejado papá o mamá en su momento. Al final, esos detalles de la forma de cómo tenemos que manejar ese liderazgo, se puede ser ejemplar, como lo estás comentando, debe contribuir y generar valor añadido al ecosistema de la organización. Es crítico cuando un estilo de liderazgo empieza a criticar, obviamente, a sus antecesores y predecesores. Al final de cuentas puede llegar a hacer un comparativo sano, en métricas sanas, como para tomar buenas decisiones a futuro. Pero al final sí hemos visto líderes, sobre todo generacionales, que empiezan a opacar el liderazgo de papá, mamá, porque la tenía desordenada la compañía, etcétera, ¿no? Hay un tema también importante de credibilidad y autenticidad, ¿no? Porque yo no puedo creer, si soy un empleado y tú me estás hablando como líder de la necesidad de ser austero porque estamos en un momento de crisis, pero de repente ese líder aparece con un carro de lujo nuevo o se va de viaje 100 veces al año y carga todos estos gastos a la empresa, entonces, ¿cómo te voy a creer yo que es importante la austeridad de la empresa? Me pides a mí lo que tú no haces. Sí. Indistintamente, cualquier tipo de liderazgo debe estar enfocado hoy en día, sobre todo por la dinámica de los tiempos de cambio y la necesidad de siempre inspirar a los demás, sobre todo en su mejor versión. La idea es ser muy ejemplar en todo sentido, no solamente dentro de la organización, sino fuera de la organización. En todo momento, a nivel de la empresa, de la familia y sobre todo en la dinámica, inclusive en la asamblea de accionistas o en las juntas de accionistas. Otro tema importante y de cara también a la sucesión es la forma en que se toman decisiones, porque las decisiones pueden tomarse visceralmente o pueden tomarse técnicamente o pueden tomarse independientemente o también en consenso o respetando los órganos de gobernanza de la institución o de la organización. ¿Cuáles son tus recomendaciones en esa línea? Bueno, en primer lugar tenemos que ser muy cautos y ser congruentes con la dinámica de la necesidad de ir trabajando a futuro sobre el molde o el estereotipo o la dinámica del futuro sucesor y que pueda tener esa capacidad de tomar buenas decisiones. En algunas organizaciones se vale cometer errores, es parte de la curva de aprendizaje, pero en algunas otras ocasiones vemos temas donde hay un liderazgo muy coercitivo, un liderazgo muy autoritario, que los hijos nunca han sido capaces de tomar por su propia cuenta buenas decisiones, o más allá, decisiones. Entonces, el tema es que tenemos que ser muy cautos a la idea de ir trabajando un plan de desarrollo donde permita que la siguiente generación pueda tomar decisiones, indistintamente si tienen errores o aciertos. La idea es que esas personas puedan estar en extrema confianza de que tener las habilidades y el conocimiento para posiblemente tomar decisiones a nivel a corto plazo operativamente y después largo plazo estratégicamente en función de un órgano de gobierno a nivel de una visión estratégica. Pero lo más triste, Giovanni, es que vemos que a pesar de que existen integrantes que tienen maestría
y tienen un nivel de formación a nivel nacional e internacional y de repente gozan de buenos valores de la familia, los padres o los fundadores no tienen ese deseo de dejar de delegar algunas decisiones, y es lo que a veces es como que se percibe una forma de atrofiar al integrante, y al final de sacar el máximo potencial provocamos que esa persona no tenga autoconfianza, y claro, es bastante crítico. Eso que tú acabas de decir de atrofiar es importante, porque evidentemente en el acto de tomar decisiones tiene siempre un riesgo. Te puedes equivocar, no te puedes equivocar. Evidentemente hay un proceso metodológico para llegar a tomar dentro de lo posible una decisión de la mejor forma posible, teniendo la información, teniendo la data, etcétera. Pero si tú como líder o como fundador resulta que cada uno que toma una decisión lo castigas, le reclamas, lo que sea, nunca va a tomar decisiones, pues. Exactamente. Tu liderazgo entonces se basa mucho en el miedo, en la incertidumbre, y pues en vez de provocarlos a que puedan estar entrenados para cuando tu ausencia lo permita, al final de cuentas estás provocando personas que no contribuyan valor añadido a la organización, y eso es algo que tenemos que ser muy cautos, porque he sido testigo de algunos casos en particulares de ese índole. Ahora, siguiendo con este tema de los líderes y de todas estas reglas que debe de haber dentro del protocolo, no hay un tema vinculado con los diferentes tipos de conductas, porque claro, tampoco puedes poner una Biblia donde cada uno tenga que consultar cada cosa, pero ciertas reglas mínimas de conducta para sentar la cultura, digamos, de comportamiento de una organización también deben estar allí. Sí, parte de que la familia pueda desembocar mucho el ser congruentes con el liderazgo ejemplar. No solamente hablo de un integrante, en este caso estoy hablando de toda la familia. Mandar un mensaje muy holístico, muy integrador a nivel de los colaboradores, sobre todo de los accionistas y de la alta dirección. Es fundamental siempre trabajar con los códigos de conducta o lineamientos que contribuyan evidentemente a alimentar toda la campaña viva de los valores de parte de la familia. En algunas ocasiones vemos familias que no se preocupan por esos pequeños grandes detalles, pero al final lo que tenemos que hacer es muy cautos, porque la organización, los colaboradores van a estar queriendo seguir a esa familia empresaria, porque pues una familia que nutre mucho de valores, es una familia inspiracional, una familia que aunque yo estoy trabajando 24/7 aquí contigo, me siento, se puede decir, alineado con la filosofía de parte de la empresa y sobre todo a nivel de la familia. Entonces eso dice mucho, y es bonito cuando se integra toda esa dinámica de la parte soft o la parte intangible. Porque ahí también hay el reto de, por un lado, de los miembros de la familia que se alinean o no se alinean, y también de los que son colaboradores, empleados, que se alinean o no se alinean. Sí. Ahí tiene que haber algún tipo de sedazo donde vas poco a poco en el tiempo sacando a los que no se alinean. La empresa tiene que estar preparada y tiene que estar ordenada en todo sentido a través de políticas, manuales, procedimientos, inclusive instructivos, con el propósito de que los malos integrantes del mismo sistema empresarial te vote. Así de sencillo. Sí, porque en estas reglas de conducta se me ocurren algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en un país como Ecuador, que estamos muy contaminados de corrupción, una de las reglas tiene que ver con la tolerancia o no de la corrupción. Digamos, hay tentación muchas veces para irse por el lado rápido, decir, pasa una coima y que el trámite se agiliza, pero hay empresas que yo conozco donde hay una regla que no se puede. Sí, los casos más tradicionales de reglas que pueden ser, depende mucho de la familia empresaria, es que actos de corrupción, que de repente hay integrantes de la familia que no se les permita estar vinculados activamente en temas políticos, de repente para evitar situaciones de diferente índole, o de repente puede ocurrir situaciones a nivel de falsificación de firmas, a nivel entre los mismos integrantes de la familia, o pues puede ocurrir diferentes reglas que tengamos que precisar, inclusive momento dado que toda la familia no se pueda ir en un mismo vuelo de viaje para evitar que pues, el nivel de riesgo, ¿no? Hemos visto también casos no solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial, y la idea es que depende mucho si la organización está preparada para, se puede decir, una ausencia total de parte de todos los integrantes de la familia. Entonces, a veces se vuelve un poquito retador ese tema. Claro, y además, bueno, yéndose a otro nivel, pues mucho más alto, que no son tan, en todos los casos en Ecuador, de familias que ya tienen hasta aviones privados, donde tú metes un avión privado y se mete la cúpula en un mismo avión. Dios no quiera, hay un evento, un accidente y la cúpula se desaparece, ¿no? Eso puede pasar. Sí, conozco muchas familias aquí en Ecuador que tienen sus propias políticas. He podido ayudarles en esas políticas que usualmente son políticas familiares, a veces desde el corporativo,
son políticas de uso de los aviones para las familias que quisieran en algún momento adquirir un avión, pues usualmente son las políticas de uso del avión hacia los integrantes de familia, y tienen que tener mucha precaución, inclusive quienes estarían yendo, cuál es el propósito. Si el propósito es netamente empresarial, pues adelante. Si es un tema familiar, para eso hay otros mecanismos. Claro, esos son otro tipo de reglas, ya no tanto por un tema de seguridad. Exactamente. Pero es un tema también de uso y abuso de los recursos de la empresa, ¿no? Porque si la empresa compra un helicóptero o una avioneta o un avión principalmente para uso de la logística empresarial, y resulta que se comienzan a usar para cualquier cosa, para irme de compras, digamos, aquí o allá, todos esos recursos se van a malgastar en cosas que no son productivas, y es donde viene el desangre típico que va hundiendo las empresas. Sí. Ese es el principio. Hay que saber manejar eficientemente todos los recursos, pero también hay que tener un punto de balance hasta dónde está permitido y bajo qué precepto. Si los fundadores lo permiten, si los fundadores han creado esa cultura hacia la siguiente generación con tal de generar una serie de comodidades, una serie de favoritismos, una serie de malos hábitos, al final de cuentas la compañía no va a tener mucho futuro. Puede durar aprox una generación. Y posiblemente, si Dios quiera, 2 generaciones. Pero difícilmente ese tipo de empresas que están amistadas por familias que ni bien tienen un recurso económico o un nivel de facturación muy alta, se endiosan, o de repente perdemos el norte del manejo adecuado de los recursos. Puede ser 3 o 4 generaciones. Por lo general, fracasan al paso de la primera generación. Y también viene a la mente la pregunta, porque hay un sentimiento distinto entre el que fundó y la sudó y se sacrificó y tuvo pues toda una serie de normas de disciplina, digamos, de poder haber ahorrado hasta para comprar el pan, a las generaciones que vienen después, que ya nacieron en cuna de oro y que quieren que ya todo se lo merecen, digamos, sin tanto esfuerzo. ¿Cómo transmitir esa cultura del esfuerzo y la disciplina a las siguientes generaciones indistintamente de lo que tú tengas? Porque creo que el principio aplica para todo. O sea, una familia que no se esfuerza, que no tiene disciplina, que no está al pie del cañón viendo los detalles, si tú eres agricultor en el campo, si tú eres camaronero en la camaronera, si tú eres banquero sentado al pie de las cosas se van a descuidar. Sí. Es complicado ver o apreciar una familia empresaria, inclusive la segunda generación, que haya podido sacrificarse mucho más que una primera generación. Comúnmente podemos apreciar de que la segunda, la tercera, la cuarta generación se ha sacrificado de una forma distinta, por llamarlo de esa forma, pero al final es un poquito complicado apreciar de que las generaciones por venir se han sacrificado mucho más que los fundadores. Siempre hay que pagar un precio en ese nacimiento de la compañía. Sin embargo, la mejor forma de implementar un ecosistema de disciplina es crear los buenos hábitos de documentarlos, pero además de eso es vivirlos a través del ejemplo. En algunas ocasiones vemos hijos que pues tienen el deseo o la vocación de trabajar en la compañía, pero si no llegan temprano, si no están contribuyendo en la compañía, si empiezan a creerse que por el hijo que el hecho de que es fundador o hijo fundador quiera hacer lo que quiera, pues al final de cuentas lo más sano es separarlo en algunas ocasiones. Tú decías el liderazgo, por ejemplo, ¿no? O sea, dar ejemplo a todos. Si el horario de entrada a la compañía es a las 8 de la mañana y el tipo llega todos los días a las 10 de la mañana, ¿qué ejemplo estás dando? Sí, y fíjate, Giovanni, voy a recalcar porque también no quisiera que se malinterprete que todas las personas que llegan tarde pueden ser separadas de una forma inmediata. Ahí hay una necesidad de comprender un poquito más el contexto, y por eso tenemos que tener sesiones más íntimas con la familia, con el propósito de ver por qué, el why o la razón fundamental por qué ocurre eso. En algunas ocasiones a veces vemos fundadores que en el buen sentido son absorbentes de trabajo y quieren reunirse a veces hasta las 11 de la noche o hasta las 12 de la noche. Malo, que ¿no? puede ser... Porque tiene familia la gente, ¿no? Exactamente. Entonces hay que ser... en esa dinámica no es tanto por llegar tarde. Al final hay una cultura que está cambiando bastante. Te miden por resultados. Yo puedo llegar 10 de la mañana acá, salgo a las 2 de la tarde, pero si yo cumplo los resultados y he pactado contigo, ejemplo, como fundador, al final podemos llegar a manejar eso. Pero creo que el trasfondo de todo esto es ser disciplinado en todo sentido, porque al final pues la compañía puede estar quebrando. Claro, porque ese ejemplo que tú mencionas, que yo sí lo he visto, yo creo que eso ha cambiado para bien, sí. Pero digamos, antes sucedía mucho de que
prácticamente la empresa era absorbente y la vida familiar era muy vinculada con la empresa, y que si tú estabas en una reunión de familia se hablaba de la empresa, y si el fundador te dejaba en una reunión hasta las 10 de la noche y en cambio tenías a la esposa del chico o de chica, digamos, reclamándole que no tiene vida familiar. Sí. Todo eso genera resentimiento, genera, digamos, temas negativos que afecta también a la vida familiar y a la vida de la empresa. Por eso es oportuno destacar, Giovanni, que debemos, los líderes de los negocios familiares, ser muy cautos en buscar un balance, no solamente a nivel de la empresa y de la familia. Si empezamos a solamente asfixiar o manejar una situación de solo hablar del tema de la empresa, inclusive en desayunos familiares, a la larga, en vez de generar un sentido de pertenencia, un engagement, genera un fastidio, un odio, y ya no tienen deseo de estar. Pero ese tipo de detalles que tú mencionas, y por eso decías que tienen que ser en parte psicólogos, en parte sacerdotes, deben de quedar en los acuerdos. Sí, pero no solamente son acuerdos escritos, deben de dialogarse, buscar una metodología como para que puedan honrarse esa línea de los acuerdos. Tenemos que ser muy cautos porque eso también es cambiar un poquito más los hábitos, ¿no? Y puedo yo tener protocolos de familia escritos, pero si la familia no recibe un acompañamiento más integral, queda en papel. Queda en papeles y prácticamente sería un saludo a la bandera, y eso es lo que no queremos. Muy bien, te agradezco, Arturo, por estar con nosotros. Para las personas que se engancharon tarde, estamos conversando con Arturo Rivadeneira, o hemos conversado, experto en tema de empresas familiares. Gracias, Arturo, y como no nos hemos de ver, que tengas felices fiestas, feliz Navidad para ti y tu familia, y también con todos ustedes, buenas tardes, hasta el día de mañana. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.